Dale, Manuel, la cámara es toda tuya. Me gustaría escucharte. ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿O Ya, cómo a ver, respondes a la proceso gente? creativo. Para mí, principalmente debería tener, yo particularmente, yo voy a hablar del tema cartomagia, el tema close-up, el tema a lo que más me dedico, ¿no? Tú, El ¿verdad? primer proceso creativo, ¿no? Es aprender técnicas, ¿ok? Aprender técnicas y preguntar, eso sí, siempre me gusta bastante preguntar algún efecto imposible, ¿no? Por ejemplo, le digo, oye, mira, te muestro esto, pin, a un profano, ¿no? Y me dice, ¿qué? Yo le pregunto, ¿no? ¿Qué quieres, por ejemplo? No es un ejemplo, ojo. Digo, ¿qué quieres que pase con tu carta? Lo que tú quieras va a pasar. Entonces, dependiendo de lo que me diga, por ejemplo, si me dice, no sé, pues, que aparezca en mi espalda, en el bolsillo de mi pantalón de la parte de atrás, ¿no? Entonces, ahí ya tengo, sería increíble, ¿no? Sería buenísimo. Entonces, parto de esa idea para ver y buscar diferentes técnicas, diferentes procesos de vida interna, ¿no? Del efecto de la rutina mágica, para poder llegar para poder resolver eso, ¿no? Entonces yo trato también de escuchar al público. Muchos magos no escuchan al público, ¿no? Entonces la idea es escuchar al público, qué es lo que te dice el público, ¿no? Y también, bueno, en mi parte, en el tema de cartomagia, yo trato de aprender bastantes técnicas. Entonces, cuando sabes bastantes técnicas, ya es más fácil resolver algunas cosas. No sé si te ha pasado, ¿no? Entonces, resolver algunas cosas me refiero a al mismo ejemplo que doy, ¿no? Por ejemplo, que aparezca, no sé, pues, mi carta dentro de la botella. Entonces, hay una serie de técnicas en donde más o menos vas viendo para poder llegar hasta esa meta, ¿no? Entonces, mi proceso creativo, así se los comento que es eso, ¿no? Sería preguntar, escuchar al público qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren más o menos que pase con la carta, con la baraja, con la moneda y demás cosas. Y con esa base ya tratar de construir una rutina o un efecto en base a lo que me dijo el espectador, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Pero si él se refiere a rutina, yo, cámara, público, hago mi rutina, pim, 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 ahí el proceso creativo es centrarme en una idea, ver en una idea, por ejemplo, qué es lo que quiero contar, ¿no? Porque cuando uno está en blanco y no sabe qué hacer, se te limitan las ideas. Pero si tú, por ejemplo, piensas y dices, pucha, ya, quiero contar, quiero hacer una magia con el cuento, no sé, pues de Blancanieves y los siete enanitos. Entonces, veo la película, eso, por ejemplo, hace mucho Luis Zabaleta, ¿no? Veo la película, veo algunas partes que puedo yo incluir en el tema de la magia, ¿no? Por ejemplo, los siete enanitos, no sé, pues imagínate que uno se pierde y ya, puedo tener siete cartas, ¿no? Con una carta que es la dama de corazones, que es, no sé, Blancanieves, ¿no? Y tratar de jugar ahí algo con eso, ¿no? Entonces, Ah, mira. si es al tema de la rutina, yo básicamente hago eso, ¿no? En el tema de buscar alguna historia o... Porque yo también a veces hago historia, ¿no? Comienzo a hablar con una historia en la rutina, o también soy un poco descriptivo, por así decirlo, descriptivo, pero no tanto descriptivo. No sé si me entiende. Por ejemplo, elijo una carta, ahora mezclala, ahora voy a tratar de hacer algo imposible, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cada uno tiene eso. Se los aseguro, cada uno tiene eso interno. ¿No? Tú también. Elige una carta, muy bien, ahora está perdida, mira por la mitad, ¿no? Y demás cosas. Por ejemplo, esa es más la magia realista, ¿no? Del gran Juan Tamariz. Pero la magia ficcional ya, bueno, son dos temas que igual, entre paréntesis, ¿no? Para que no extendernos mucho, ¿no? Ujú, claro. Magia ficcional es tema de historia y magia realista es toca, coge, ¿no? Mira, revisa, perdemos y demás, ¿no? Entonces, ya retratando, bien, ya finalizando la respuesta que le estoy diciendo a Rey, esas son las dos maneras, ¿no? En la que pienso en el tema de creatividad, en el proceso creativo, ¿no? Eso sería. Mira, bastante interesante. Sí, bueno, trato Bien, de más o menos comentarles y cómo es mi pensamiento al momento de crear, ¿no? dale, yo por ejemplo tengo un proceso creativo, creería diferente al tuyo. Mira Ujú. que es un proceso C. Yo creo que es descrito como que un A, un B. Yo diría que el mío es un C, es completamente diferente.
porque sí parto de la idea de que sí, y es que aquí parte, ¿no? Yo particularmente me gusta, yo sí adquiero a veces productos que me agradan a la idea, pero pasa algo curioso, por ejemplo, que a mí yo adquiero y sé que no lo voy a usar en ese momento. Me gusta el método, me gusta la idea como tal de esta cosa. Pero no es hasta que, a diferencia tuya, de repente no busco un bagaje tan grande de técnicas para llegar a un punto, sino que tengo como que una información y esta información en algún momento va a encajar con el plot, con el tema, la historia, la construcción como tal del efecto. Entonces, por ejemplo, no sé, y tengo ahí almacenadas bastantes cosas interesantes que sé que no es hasta que encuentro ese plot, esa construcción teórica que sé que puedo adaptar. Por ejemplo, últimamente vi esta pregunta, perdón, esta película, por ejemplo, El Hoyo. Me encantó el concepto que plantea el director de la película, me encantó. Entonces yo he armado una idea y esta idea quiero llevarla a escena, por ejemplo. Entonces no busco una técnica, sino más bien yo busco un recurso que no es, o veo dentro, es que hablaría muy técnico, no quiero decir cosas técnicas porque esto no vendría al caso en esta charla, no hay público profano de repente, pero ¿Hay público qué? Perdón, no te escuché. hay público, ¿cómo se dice? Nosotros decimos profano, pero es público general, no público que se dedica a la magia. Entonces, ¿a qué voy? Que no tengo 20 formas de, ponte, una carta, ¿no? ¿Tú me entiendes si hago esto? ¿Me entiendes si hago esto? Sí, 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 sí. Ya, no tengo 20 formas, pero tengo 20 juegos diferentes que podría encajar el concepto y no necesariamente utilizar nuestra técnica, sino de repente otras. No Claro, claro, sé, pero básicamente se habla el gui- tema de proceso creativo, ¿no? O sea, ¿cómo Sí, haces tú y para a eso que voy. Mi proceso creativo es ese. Me gusta un juego, lo guardo, pero no es hasta que encuentro el concepto que le quiero dar y de repente hacen match. Porque puedo tener Ujú. 20 juegos, veo una película o escucho un podcast que están hablando, no sé, hablan de Hitler y de cómo era su cosmovisión y digo, wow, qué loco, cómo no el personaje, sino cómo la mente humana puede pensar esto, cómo puede tergiversar cosas. Y digo, perfecto, tengo que esto llevarlo. Entonces miro mi bagaje de juegos y digo, esta teoría podría encajar mientras hago esto. Como por ejemplo, te hago un ejemplo. Por ejemplo, mi rutina del tenedor partió de eso. Aprendí el juego en Argentina, pero no fue hasta que recordé un pasaje en la universidad donde hablábamos un poquito de la mente humana, de cómo racionalizamos todo y cómo de alguna manera se puede, digamos, romper las ilusiones a través del racionamiento. Entonces, me gustó ese concepto y dije, ¿qué cosas puedo hacer? Si de repente parezco moneda, dije, este concepto no está bien. De repente aquí puedo, de repente me gusta un cuento y digo, mira, hay un duende, es un duende avariento, que es la historia que yo narro en El sueño del Lábaro, es un duende avariento, y este duende avariento se encontró con un mago. Entre la disputa del mago y el duende, entre quién se queda el tesoro, adivinen quién gana. Gana el mago, porque el mago tiene ciertas mañas para justamente esconder tesoros en el aire y sigue la historia. Entonces, me encajó chévere, me gusta la historia que le creé al sueño del Ávaro. Y para los tenedores sucedió muy similar. Me gustaba esta parte racional de si yo hago esto es demasiado fuerte. Solamente la razón puede decir no es fuerza, no es calor, no es un falso y es de plástico. Y lo bonito de esto fue que creé un plot, un concepto y se lo adapté a los cubiertos. Y a mí me gusta el plot que manejo con los cubiertos, por ejemplo. Entonces, ese es mi proceso creativo. Encuentro un concepto que me agrada y ¡pum! Busco el match con alguno de los juegos. Ese es mi proceso creativo. Buenísimo, Para crear, buenísimo, buenísimo, para llegar a una rutina. buenísimo, buenísimo. Ujú.